Ok, listo. Petequias, petequias. Entonces, tienes un vaso sanguíneo, el endotelio se lesiona, los glóbulos rojos salen a nivel de piel, y esto te va a dar algunas características clínicas en la piel. Se extravasan los glóbulos rojos, estos van a formar, cuando son lesiones pequeñas, petequias. Que ustedes ya han visto que son lesiones que son pequeñas, menos de 3 milímetros. Cuando esas lesiones son un poco más grandes, aparecen las famosas equimosis, mayores a 3 milímetros, ¿no? Son esas lesiones violáceas que ustedes ya ven en su paciente, ¿sí? Y cuando esto va aumentando, cuando las equimiosis se hacen grandes, hay una inflamación granulocítica del vaso sanguíneo, estas lesiones que se vuelven induradas, violáceas, son las que reciben el nombre de púrpuras. Púrpuras. Lesiones elevadas que ustedes mismos pueden tocar. Entonces son púrpuras palpables. Características de un paciente con una posible afección vascular, ¿sí? Muy bien, otra característica de vasculitis es que la hemos dividido. Las vasculitis las hemos, esa es parte de la fisiopatología, otra es que la hemos dividido de acuerdo a tamaño de los vasos. Se han dividido de acuerdo a la distribución o daño de los vasos, pero estos vasos van a ser caracterizados por división por patologías y distribución según el vaso afectado. El vaso afectado. Muy bien, chicos. Y estos vasos afectados van a tener una característica, que va a ser el tamaño. Y es así como dividimos las vasculitis por vasos afectados de acuerdo al tamaño. ¿Qué tamaño o cómo los han dividido? De grandes, medianos y pequeños vasos. Listo, muy bien. Entonces, vasculitis tiene una clasificación de acuerdo al tamaño del vaso afectado. Y estos tamaños de los vasos afectados se van a clasificar de acuerdo a pequeños, medianos y grandes vasos. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Otra característica más, las vasculitis pueden ser primarias. Las primarias y también pueden estar presentes las de causa secundaria. La secundaria, que puede ser una causa infecciosa o una causa a otra enfermedad autoinmune subyacente, a un proceso paraneoplásico. Esas son las causas secundarias. Y lo que sí siempre tienen que recordar es que la gran mayoría de vasculitis primarias son de etiología idiopática. Casi todos no tienen una etiología en sí. ¿Se entiende? Vasculitis. Muy bien, más o menos para que se hagan una idea de esto. Sigamos ahora. Muy bien, chicos, ya, esa fue parte de la introducción, eso iba ahí. Sigamos, entonces, la vasculitis es una lesión de vasos con daño reactivo, inflamatorio, y estas van a ser clasificadas en diferentes partes, van a ser clasificadas de acuerdo al vaso afectado. Pueden ver diferentes grados o presentaciones clínicas, puede haber signos de sangrado, hematomas, isquemias, púrpuras, como ya lo hemos visto, y no solamente eso, al haber una oclusión puede haber un grado de isquemia y necrosis del tejido afectado también. Eso también tiene que tenerse en cuenta.
Los órganos afectados varían de acuerdo al vaso afectado, pueden ser primarias o secundarias, y se desconoce el mecanismo, cosas que ya vimos. Entonces, según el tamaño, las vasculitis se clasifican vasculitis de pequeño, vasos pequeños, vasos medianos y vasos grandes. La clasificación, comenzaremos de la parte de los vasos grandes, atacarían o se clasificarían en dos. La arteritis de células gigantes y la famosa enfermedad o síndrome de Takayasu. La enfermedad de Takayasu. Más adelante vamos a ver características de cada una de estas enfermedades. Dentro de los vasos medianos, la vasculitis por vasos medianos, tenemos la poliarteritis nodosa, que aparece más en adultos, y la enfermedad de Kawasaki, que no vamos a tocar mucho, vamos a nombrar algunas características importantes, puesto que la enfermedad de Kawasaki se da más en neonatos y en niños. Dentro de los vasos pequeños, la clasificación de los vasos pequeños también tiene una subclasificación, por la formación de inmunocomplejos. Dentro de ellos está la vasculitis por inmunoglobulina A, la vasculitis anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo, las vasculitis por crioglobulinas, ¿ya? Y de la otra clasificación son las vasculitis asociados a ANCA, anticuerpos, son vasculitis asociados a anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos. Y dentro de ellos tenemos la poliarteritis granulomatosa, la poliarteritis granulomatosa eosinofílica y la poliangeitis microscópica. Muy bien, entonces, dentro de todo esto, dentro del enorme mundo de la vasculitis, se creó el consenso de Chappell-Hill. En el 2012, esta clasificación de vasculitis de grandes vasos, de vasos medianos y de vasos pequeños fue dado por este consenso. No solamente lo dejaron ahí, sino se dieron cuenta que hay vasculitis que comprometen diversos tipos de vaso. Entonces fueron llamadas estas vasculitis como de vaso variable. Esta vasculitis de vaso variable, dentro de estas tendremos el síndrome de Behçet y el síndrome de Cogan. También tenemos otro tipo de vasculitis que afectan un órgano específico. Dentro de ellos tenemos las arteritis cutáneas, la ortitis aislada. Tenemos vasculitis que solamente afectan a nivel renal o a nivel del sistema nervioso central. Otro tipo de vasculitis son las vasculitis asociadas a enfermedad sistémica, como la vasculitis lúpica, la vasculitis reumatoide. Dentro de estas están las famosas vasculitis secundarias. Una enfermedad reumatológica como el lupus, artritis o neoplásica como la sarcoidosis me dan una afectación vascular y me genera la vasculitis. Vasculitis asociadas también a probable etiología infecciosa, como son las vasculitis por hepatitis. Dentro de ellas la hepatitis B y C son las más frecuentes. La ortitis asociada a sífilis y ligada a otros fármacos, como la hidralazina, entre otros. Las vasculitis asociadas a cáncer, que ya vimos. Muy bien, entonces el consenso de Chappell-Hill genera o clasifica la vasculitis en vasos medianos, grandes y pequeños. Hasta ahí no hay problema. Vamos a dar algunas características de ellos y aparte también nombraremos algún tipo de vasculitis asociado a otro tipo de patologías. Es lo mismo, la de Chappell-Hill, esa es de la de 1993. La diferencia entre la del 93 y la del 2012 es que dejan de usar epónimos, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Sjögren-Strauss, comienzan a salir de ahí y se le coloca el nombre de la característica anatomopatológica de la vasculitis, como la granulomatosis de Wegener, que es una poliangeitis granulomatosa, como la enfermedad o el síndrome de Sjögren-Strauss, que es una poliangeitis granulomatosa eosinofílica, y la poliangeitis microscópica, que bueno, eso queda igual. La púrpura de Shannon-Holner, que se busca ya no usar esos nombres y se usa otros nombres como son la enfermedad de inmunoglobulina. Y comienzan a agregar nombres más asociados a la anatomía patológica que al uso de epónimos. Y así van a intentar entender mejor la enfermedad. La fisiopatología que ya vimos, formación de inmunocomplejos, respuesta inflamatoria, hay una lesión del endotelio, permeabilidad vascular, extravasación, donde se produce la parte de sangrado,
la disminución de la luz vascular, lo que genera la parte de equimosis. Hay un estado protrombótico generando algunos trombos a nivel vascular, aneurisma por una dilatación de los vasos sanguíneos y oclusión vascular. Hay diversas formas de afectación vascular. Entonces, cuando vimos la clasificación de pequeños vasos, dentro de todos de pequeños vasos, hay una subclasificación. Esa subclasificación se da en base a aparición de inmunocomplejos, como tenemos acá la púrpura de Genoch-Schöllner, la crioglobulinemia y la poliarteritis nodosa. También tenemos anticuerpos contra citoplasma en neutrófilos, los famosas vasculitis ANCA positivo, donde aparecen los ANCA-P y los ANCA-C. Y también tenemos anticuerpos contra endotelio, donde aparecen las enfermedades como Kawasaki, lo que era considerado la enfermedad de Wegener, y la poliarteritis nodosa. Entonces, los ANCA, anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo, tenemos dos tipos de ellos, el ANCA-P y el ANCA-C. El ANCA-P o ANCA, anticuerpos contra la membrana perinuclear del neutrófilo, y el ANCA-C, anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Estos de acá tienen, en algunas patologías tendrán o serán ANCA-C y algunos otros tipos de vasculitis serán ANCA-P, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, la incidencia de las enfermedades, como tenemos arteritis célula gigante, la arteritis de Takayasu, que son vasculitis de grandes vasos, tenemos la enfermedad de Behçet, que son de vasos variables, la panarteritis nodosa, la enfermedad de Kawasaki, que son de vasos medianos. Takayasu y células gigantes son de vasos grandes, ¿sí? La enfermedad de Kawasaki son de vasos medianos, la púrpura de Genoch-Schöllner, la granulomatosis, las púrpuras granulomatosas también son de vasos pequeños, y algunas características de ello. De este cuadro, lo más importante o algunas cosas saltantes que deben recordar. Dentro de las vasculitis de vasos grandes, arteritis de Takayasu se dan más en personas jóvenes, edades menos de 40 años, y es mucho más frecuente en mujeres casi de 9 a 1. Y Takayasu, por el mismo nombre es más frecuente en personas de raza asiática. Las arteritis célula gigante es más frecuente en pacientes de edad más avanzada, mayores de 50 años, en promedio aparece alrededor de los 70. Si bien es cierto, es más frecuente en mujeres que en varones, la relación no es tan alta como la de Takayasu. Dato importante de esto. Y obviamente recordar que la enfermedad de Kawasaki se da más en niños, sobre todo en niños de origen asiático. Factores asociados. Al ser la vasculitis una enfermedad idiopática, no hay un factor en sí asociado, esta es la causa de vasculitis, pero algunos lo han asociado a una infección, a una colonización de algunos gérmenes, sobre todo al Staphylococcus aureus a nivel de fosas nasales. Se han encontrado que algunos pacientes que hacen vasculitis, sobre todo de vasos pequeños, van en relación a una colonización o infección por Staphylococcus aureus a nivel nasal. Entonces, dentro de los cuadros de vasculitis ANCA positivo, tenemos la vasculitis de vasos pequeños y dentro de ellos tenemos la poliangeitis granulomatosa, la poliangeitis granulomatosa eosinofílica y la poliangeitis microscópica. Y también hay otro tipo de vasculitis cuando se asocian a un daño de órgano específico, como tenemos la vasculitis ANCA positivo limitada solamente a riñón. Este tipo de vasculitis que solamente está localizado o enfocado en un solo órgano es más asociado a un ANCA-MPO, que es un ANCA perinuclear. Anticuerpos citoplasmáticos del neutrófilo contra la mieloperoxidasa, MPO, mieloperoxidasa. Muy bien, y algunas causas de patologías que te pueden dar ANCA positivo. Algunas otras enfermedades reumatológicas que te pueden dar ANCA positivo son el lupus eritematoso, la endocarditis, la enfermedad inflamatoria intersticial, la colangitis esclerosante primaria, que algunas veces pueden salirte un pequeño porcentaje de ANCA positivo, o si bien es cierto, te pueden salir un ANCA positivo con alguna característica o patrón atípico. ¿Ya? El lupus, sobre todo en la cabeza, el lupus y la endocarditis, que es una enfermedad infecciosa, te pueden dar presencia de ANCA positivo. También hay
ANCA positivo o vasculitis ANCA positivo inducido por drogas. Dentro de ellas algunas como el metimazol, como antitiroideos como el metimazol, la fenitoína como anticonvulsivante, el alopurinol que se usa en pacientes con gota, te pueden dar enfermedades vasculares, una vasculitis asociada a ANCA positivo. Hidralacina, que es la más frecuente. Entonces, hay patologías, hay vasculitis que te pueden salir ANCA positivo y estas secundarias al uso de drogas. Entonces, dentro de Shepherd-Hill, al momento de hacer la división, dejaron algunas características de esta patología. Lo más resaltante dentro de estas, en la arteritis de Takayasu, por ejemplo, tenemos que se da en pacientes no tan jóvenes, menores de 50 años, más predominio en mujeres que en varones, 9-1. En la arteritis de células gigantes, se da más en personas mayores de 50 años, más frecuente en adultos mayores, rango de los 70 para arriba, y también es más frecuente de mujeres en varones, pero la relación no es tan marcada como en la arteritis de Takayasu. La vasculitis de vasos medianos en la enfermedad de Kawasaki se da más frecuente en neonatos, en bebés o en niños, y la poliarteritis nodosa es una arteritis necrotizante de arterias medianas o pequeñas sin glomerulonefritis o vasculitis en arteriolas. Estos pacientes de acá, el promedio de afectación es más en arterias medianas. Hay que recordar una cosa, el hecho que yo diga vasculitis de vasos medianos o vasculitis de vasos pequeños no quiere decir que mi vasculitis de vasos medianos no me afecta en los vasos pequeños, sí me los afecta, pero en muy poca proporción. El predominio de daño es más a nivel de vasos medianos, al igual que los de vasos pequeños. No quiere decir que no me afecten los otros vasos, sino que el predominio o el daño más importante o más puntual se da más en vasos pequeños. ¿Qué más? Las vasculitis asociadas a la vasculitis de vasos pequeños, tenemos las vasculitis asociadas a ANCA y tenemos las vasculitis asociadas a inmunocomplejos, cada una con una característica diferente. Y ya lo vamos a ver. ¿Qué más hemos visto? La vasculitis de vaso variable como BZ, de Cohen, que ya hemos visto, y la vasculitis de un solo órgano, y acá tenemos algunos ejemplos. Eso ya se lo dejo para que lo repasen. Vamos a centrarnos en lo más importante. Bueno, acá era cómo se conocían antes las enfermedades, como por ejemplo el síndrome Sjögren-Strauss, que actualmente se llama la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, la poliangiitis granulomatosa, antes llamada Wegener, la vasculitis de inmunoglobulina A, que antes se llamaba la púrpura de Henoch-Schönlein. Estos eran como eran conocidos antes este tipo de vasculitis, que ahora llevan estos nombres. Esta es la clasificación de Shepherd-Hill teniendo en cuenta el daño vascular de grandes vasos, medianos vasos, y de los pequeños vasos. Los pequeños vasos asociados a ANCA y asociados a inmunocomplejos. Solamente estructuren bien el tema. Vasculitis no es tan complicado en el tema de visión. Solo recuerden esto. La vasculitis, ya sabemos cuáles son las características. Por división del tamaño de vaso van a ser vasos grandes, vasos medianos y vasos pequeños. Dentro de los vasos grandes hay 2, dentro de los vasos medianos hay 2 y dentro de los vasos pequeños van a haber 2 subdivisiones. ¿Ya? Acuérdense que Takayasu y células gigantes son de vasos grandes. Y es fácil aprenderse porque son arteritis de células gigantes. Si son células gigantes, van a ser de vasos grandes. Y arteritis de Takayasu, solamente recordar que Takayasu, nombre oriental, más frecuente en pacientes de rasgos japoneses orientales, va a ser más frecuente vasos grandes. ¿Sí? Y otras características que vamos a ver más adelante. Medianos vasos son 2, sencillo, la poliarteritis nodosa, que es la única que vamos a ver en pacientes adultos, y Kawasaki, que lo van a ver ustedes cuando roten más en pediatría, porque es más frecuente en niños. Lengua favorizada, la fiebre, el malestar, cosas que ya van a ver en los niños. Y la de vasos pequeños, que van a dividirse en 2, las asociadas a ANCA, tendremos ANCA-C y ANCA-P, y las asociadas a inmunocomplejos. Si son inmunocomplejos, o sea, hay inmunoglobulinas, todo aquel que diga inmunoglobulinas, como la vasculitis por inmunoglobulina A, la vasculitis por crioglobulinemias, van a ser asociadas a inmunoglobulinas, inmunocomplejos, ¿sí? Entonces, esos son tipos de vasculitis debidas a inmunocomplejos.
y las asociadas a ANCA, toda vasculitis de vaso pequeño asociadas a ANCA, recuerden esto, van a tener siempre la palabra poliangeitis. Poliangeitis y luego serán poliangeitis microscópica, poliangeitis granulomatosa eosinófila o poliangeitis granulomatosa solamente. ¿Listo? Entonces, va a ser sencillo recordarlo dónde se va a encontrar cada uno, en qué casilla van a poder clasificar cada una de este tipo de vasculitis. Ahora, de acá para adelante solamente tienen que aprenderse algunas características clínicas de estos pacientes. Bueno, lo mismo la clasificación, y acá está el ANCA-C, que es anticuerpos contra el citoplasma de los neutrófilos, como pueden ver acá en la inmunofluorescencia, acá pinta sobre todo la parte de la citoplasma del neutrófilo, dejando sin tinción los núcleos los núcleos no se pintan, solamente el citoplasma del neutrófilo. Y en el ANCA-C, al pintar el citoplasma del neutrófilo, el ANCA-C va relacionado al PR3. Y el ANCA-P, que es el perinuclear, lo que se han dado cuenta que acá a nivel perinuclear, por eso al ser perinuclear se pinta el núcleo, el citoplasma de estos neutrófilos casi no se ve, pero el núcleo está resaltado. Es porque la inmunofluorescencia te marca los bordes perinucleares del neutrófilo. Y aquí se encuentra la mieloperoxidasa. El ANCA-P va relacionado a la mieloperoxidasa. El MPO. ¿Cuándo sospechar en un paciente que tenga vasculitis? Entonces, paciente que tenga manifestaciones sistémicas. Recuerden, si un paciente viene con una insuficiencia respiratoria, a eso se le va agregando una injuria renal, a eso se le va agregando lesiones, petequias, hematomas o lesiones en piel, y a eso puede agregarse también, por ejemplo, un trastorno neurológico. O sea, si va agregando varios órganos, entonces pensar no solamente en una enfermedad que comprometa solamente el pulmón, hay que pensar en enfermedades que comprometan varios órganos a la vez. Dentro de ellos, las enfermedades como vasculitis están como disquisición diagnóstica. Pacientes que tengan escleritis, neuropatías agudas, pacientes que presenten hemoptisis o epístasis no explicadas por alguna otra causa, no explicadas por causas traumáticas, alguna lesión a nivel del tabique nasal, fragilidad capilar, trastorno de coagulación. Si no son explicadas por alguna causa, entonces hay que pensar en estos pacientes de vasculitis. Si un paciente viene con hemoptisis a un centro de salud, baja de peso, fiebre por las noches, lo primero que vamos a pensar no va a ser vasculitis, lo primero que pensaremos es TB. Pero entonces, una hemoptisis no explicada por ninguna otra causa puede ser un diagnóstico diferencial vasculitis. Las glomerulonefritis, las púrpuras palpables, las alteraciones urticariformes o pacientes que vienen con lesiones urticariales, lesiones eritematosas, abones a nivel de piel de manera crónica y sin explicación alguna, pues pueden ser, se puede sospechar de vasculitis. Entonces, para hacer un abordaje diagnóstico de este tipo de pacientes, lo que tenemos que enfocar es primero qué vaso es el que puede estar dañado. El tamaño del vaso es importante para hacer o solicitar mis pruebas diagnósticas. Si tengo un paciente al cual yo pienso que puede ser el daño de un vaso grande, no voy a pensar en pedir un ANCA, porque los ANCA son más para vasculitis de vaso pequeño. Valorar siempre las particularidades entre las posibilidades etiológicas y solicitar paraclínicos para confirmar el diagnóstico de estos pacientes. Las afectaciones cutáneas en este tipo de pacientes pueden ser variables de acuerdo al vaso afectado. Por ejemplo, si el daño es a nivel de dermis, suele ser más afección de vasos pequeños. Si el daño es a nivel, o si la vasculitis se da a nivel el daño se da a nivel de tejido celular subcutáneo, suele ser más a vasos medianos, y si se da en algún otro órgano, suelen ser más de vasos grandes. Ejemplos. Por ejemplo, a nivel de vasos pequeños, lo que uno va a encontrar o ver van a ser petequias, púrpura palpable, pápulas eritemato descamativas, úlceras de muy poca profundidad, como podemos ver acá. Lesiones abonosas, hasta lesiones pequeñas, menos de 3 milímetros, petequiales. Y dentro de las enfermedades de mediano vaso tenemos el lívido reticulares, nódulos subcutáneos o úlceras en sacabocado, como podemos ver acá. Lesiones ulcerosas y el lívido reticulares. No quiere decir que en pequeños vasos no se presente el lívido, podrían estar presentes, pero es más frecuente en pacientes con afectación de vasos medianos.
Y en los grandes vasos es raro ver lesiones, a nivel de piel, pero estas pueden ocurrir, cuando ocurren siempre se van a manifestar de acuerdo a la arteria afectada, ¿no?, que recorre esa lesión de piel. Como pueden ser a nivel de miembros inferiores, bien, se lesiona un gran vaso de miembros inferiores y obviamente si está lesionado el gran vaso no hay irrigación y esto que presenta zonas violáceas de equimosis o áreas de necrosis ya, porque no está irrigado ese miembro inferior. Y también a nivel de boca o paladar, esas úlceras que son más saltantes. Entonces, en piel, de acuerdo a la clasificación o el daño vascular, si son de pequeños vasos, medianos o grandes, pueden tener algunas características clínicas que ya vamos a ver acá. Cuando son de grandes vasos, isquemias de extremidades, lesiones arteriales, úlceras profundas, son las que van a ser las más frecuentes en grandes vasos. Y en pequeños vasos, petequias, púrpuras, equimosis. Lívido reticular es más frecuente en vasos medianos. La afectación renal suele estar presente en las 3 vasculitis de grandes, pequeños y medianos vasos. La afectación renal suele estar presente en los 3. En el vaso pequeño, el sedimento, hematuria es una de las características o una de las presencias más frecuentes. Hematuria, lesión glomerular, síndrome nefrótico, síndrome nefrítico suelen estar presentes en este tipo de pacientes. Las de vaso mediano, hipertensión arterial, renovascular, la falla renal prerrenal y la de gran vaso, la falla renal prerrenal porque hay una obstrucción, una mala irrigación de la arteria renal hacia el riñón. La falla prerrenal es más frecuente en los de grandes vasos. En la de pequeños vasos, nefrótico y nefrítico tienden a estar presentes. Pregunta importante si es que hablan de afectación renal. Dentro de la afectación pulmonar deben recordar que no todas las vasculitis causan afección al pulmón. Las de pequeños vasos y las de grandes vasos son las más saltantes. La de pequeños vasos y grandes vasos sí hay afectación pulmonar, ¿ya? Dentro de ellas, las de pequeños vasos tiende a ser la más frecuente, las de grandes vasos en menos frecuencia y las de medianos vasos no hay. Es raro, no hay afectación pulmonar en medianos vasos. Entonces, dentro de todas ellas, tú puedes sacar una conclusión. De todas las vasculitis que hemos dicho, ¿cuáles son las que no afectarían pulmón? ¿Qué tipo de vasculitis no te afectaría pulmón? Kawasaki y nodoso. Poliarteritis nodosa, muy bien. Kawasaki sí es de medianos vasos, recuerden que es más va de pediatría, pero si te viene a consulta un paciente mayor, un paciente adulto, una paciente mujer, y viene con compromiso de pulmón, pues poliarteritis nodosa sería muy raro en pensarlo. Pensaría más en algún compromiso de pequeños vasos, ¿no? Dentro de ellos tenemos la capilaritis y hemorragia alveolar en pequeños vasos y en grandes vasos, más frecuente en Takayasu, en la hipertensión pulmonar y la hemorragia bronquial. Afectaciones del sistema nervioso generalmente tiende a ser sistema nervioso periférico, es muy raro que haya lesiones centrales, y si hay alteración del sistema nervioso central es porque esta vasculitis es generalmente causada por alguna otra afectación secundaria. Por ejemplo, el LES te puede dar vasculitis y también te puede dar signos neurológicos, pero si es solamente vasculitis es más frecuente que el daño sea del sistema nervioso periférico, como la mononeuropatía múltiple, en casi todos, y en el grandes vasos puede ser una mononeuropatía no tan específica. Y en el sistema nervioso central solo van más asociadas a causas secundarias, La de medianos vasos tampoco tiene una afectación o no va relacionado a infecciones del sistema nervioso central. Y las de grandes vasos, generalmente asociadas a la arteritis de células gigantes. Afectación pulmonar más frecuente en grandes vasos, Takayasu. Afectación del sistema nervioso central, las de células gigantes es la afección principal, ¿sí? ¿Qué características pueden tener estos pacientes? Recuerden, es un gran vaso que se puede dañar, puede generar isquemia. En el sistema nervioso central, si hay isquemia, va más asociado a accidentes cerebrovasculares debido a vasculitis de grandes vasos, o también la presencia de accidentes isquémicos transitorios también puede ser. La maurosis fugaz también están presentes en este tipo de pacientes. Afectaciones gastrointestinales, en pequeños vasos, más frecuente en la púrpura de Henoch-Schönlein, característico más el abdomen agudo no quirúrgico, hay un dolor, hay una angina mesentérica. Recuerdan que cuando hablábamos de angina a nivel de corazón era dolor a nivel torácico causado por una alteración cardíaca, una angina cardíaca. Acá se habla de una angina mesentérica que genera dolor abdominal agudo
de etiología no quirúrgica. Raras veces puede causar isquemia. Puede ser raro, pero puede estar presente. Las de medianos vasos, cuando se afecta, sí puede causar isquemia mesentérica a nivel gastrointestinal, y los de grandes vasos, obviamente, también. Y solamente va relacionado en la enfermedad de Takayasu. La enfermedad de Takayasu es una de las enfermedades de grandes vasos que más comprometen la aorta. Y como ustedes recordarán, la aorta tiene partes, una aorta ascendente, una aorta descendente, aorta que va para la parte abdominal. Entonces, dentro de las afectaciones de vasculitis de grandes vasos, entre células gigantes y Takayasu es la que más compromete, o es esta en la que va más relacionada a afección gastrointestinal. Bueno, eso es lo que ya vimos, solicitar para clínicos, afección, y posiblemente lo primero que debemos hacer es determinar el vaso implicado. Entonces, algunas generalidades de las vasculitis. Vamos a comenzar primero con los de grandes vasos. En grandes vasos teníamos a dos. Comencemos con Takayasu. Afectación principalmente de la aorta, como ya dijimos, la inflamación y el daño a menudo se localiza en una porción de los vasos afectados, pero se puede observar una afección extensa también. El inicio de la enfermedad suele ocurrir antes de los 30 años y tiene una fase inflamatoria y una fase esclerótica o isquémica, donde se da la oclusión y el daño en los órganos. Puede ser de inicio subagudos, síntomas constitucionales, puede haber baja de peso, artralgias, hay una sensibilidad de la arteria carótida, llamada carotidinia, en casi 10-30% de estos pacientes. Y como tienes una disminución de la luz de esta arteria de gran calibre, los pulsos periféricos pueden ser ausentes o débiles. Hay una disminución de esta luz y entonces estos pulsos periféricos pueden disminuir. Hay claudicación de las extremidades, soplo arterial. Un ratito, disculpen. Dígame otra. Ok. Listo, chicos, lo siento. A ver, sigamos. Bueno, Takayasu. Ya, ¿qué se llama? Ya, claudicación soplo arterial, presión arterial discrepante entre los dos brazos, porque puede haber una oclusión en uno de ellos y la presión arterial se diferencia uno del otro. Hipertensión, angina, obviamente por el tipo de mala irrigación puede haber angina, dolor torácico, síntomas gastrointestinales, que es los que vimos hace un momento, que puedan ver sobre todo una infarto, una isquemia mesentérica puede estar presente también en este tipo de pacientes, lesiones de la piel, síntomas respiratorios y síntomas neurológicos. Recuerden, es una enfermedad de grandes vasos. Los síntomas neurológicos pueden ser desde claudicación hasta enfermedades cerebrovasculares o accidentes isquémicos transitorios, más relacionado a este tipo de vasculitis. Se dividen en grupos de grupo 1, 2, 3 y 4. Los compromisos de aorta, el grupo 1 es más de aorta ascendente, el de grupo 4 es más de compromiso de aorta y arteria pulmonar. El grupo 3, compromiso de la aorta abdominal y sus ramas, es este tipo de grupo 3 donde más se ve el compromiso gastrointestinal. Y el grupo 2, un compromiso difuso de aorta y ramas principales. El diagnóstico, al ser una enfermedad de grandes vasos,
la mejor manera de diagnosticarlo son por imágenes, como son engrosamiento de la resonancia magnética, tomografía, angiografía, que es el gold estándar para ver estrechez o daño de los vasos sanguíneos. Es el gold estándar para delimitar estenosis, oclusiones o aneurismas de este tipo de pacientes. La angiotomografía también o la angioresonancia magnética podrían ser de utilidad, y según los vasos afectados en este tipo de vasculitis de grandes vasos, la subclavia izquierda tiende a ser una de las más afectadas, seguida por la aorta, luego sigue la carótida, renal y las vertebrales. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la arteritis de Takayasu? Entonces, mínimo debe cumplir 3 de estos criterios. Pacientes con enfermedades que aparezcan antes de los 40 años, que donde puede haber claudicación, puede haber disociación de los pulsos braquiales, puede haber una alteración una disociación de pulsos, de la presión arterial entre uno y el otro. La causa más frecuente de compromiso, un segundo. Dime. Lo siento. Perdón, chicos. Ya, mínimo debe cumplir 3 criterios de estos para poder ser diagnosticado el paciente como una arteritis de Takayasu, ¿sí? Fácil. Paciente menor de 40 años, que tenga claudicación, que tenga alguna alteración a nivel de los pulsos o una disociación a nivel de la presión arterial entre una extremidad y otra, donde haya una alteración, una estenosis de la aorta o de la subclavia, o una imagen angiográfica donde te hable de una oclusión, aneurisma o alteración vascular, obviamente. ¿Se entiende? ¿No? Es Takayasu. Células, cosas puntuales en Takayasu. Arteritis de células gigantes, entonces ya sabemos que se da en adultos mayores de 50 años, lo más frecuente por encima de los 70. ¿Qué más? Estos pacientes debutan con cefalea persistente de novo, que nunca han tenido esa cefalea en su vida. Hay una baja de peso, puede haber polimialgias reumáticas, inflamaciones, dolores musculares, entesitis o malestar general. Son una de las más frecuentes. La arteritis de células gigantes, también conocida como la arteritis temporal. Bueno, ¿por qué es característica? ¿Por qué era llamada arteritis del temporal? Porque la arteritis de células gigantes o arteritis temporal dilataba, como pueden ver acá, cada parte de la arteria temporal. Y es más, parte del diagnóstico de esto era la biopsia de la arteria temporal. Uno entraba y biopsiaba este vaso sanguíneo, la arteria temporal, y la ponía al microscopio. Y si había signos sugestivos, inflamatorios, de linfocitos, proceso inflamatorio crónico, uno podría decir que este paciente tenía una arteritis de células gigantes. Ahora, que salga negativo no lo descartaba, pues tú tomas una lesión de un vaso sanguíneo, de un segmento de un vaso sanguíneo, una parte de un vaso sanguíneo, una parte pequeña, pero para mala suerte quizás puedas tomar una biopsia de una zona que no esté afectada, y entonces te va a salir negativa la biopsia. O sea, un diagnóstico positivo te lo diagnostica, pero un diagnóstico negativo no te lo excluye en el caso de la biopsia. ¿Qué más? Este tipo de arteritis de células gigantes, como sabrán, me da alguna manifestación neurológica del sistema nervioso central. Ya lo hemos visto: ACVs, AIT, necrosis del cuero cabelludo, amaurosis fugaz, pérdida de la visión súbita, claudicación mandibular. Entonces, características clínicas de la arteritis de células gigantes es un compromiso importante del sistema nervioso central, ACVs, AITs, amaurosis fugaz. Estas características, como verán, no la hemos visto en Takayasu. Entonces ya tienen dos características muy diferentes entre una y otra. No se pueden confundir al momento de marcar. Muy bien, diagnóstico de arteritis células gigantes es más o menos muy parecido a esto. Tiene que cumplir mínimo 3 criterios para esto.
pacientes mayores que aparezcan por encima de los 50 años, dolores de cabeza, nuevos dolores de cabeza que no habían estado antes, una anormalidad de la arteria temporal, factores o reactantes inflamatorios como la PCR o la BCG elevados y una biopsia de la arteria anormal que podemos ver acá, ¿no? Con presencia de inflamación granulomatosa, infiltrado linfocitario, crónico. Entonces, te hacen 3 criterios de todo esto, te hacen el diagnóstico de la arteritis de células gigantes o la arteritis del temporal. Bueno, era solamente cómo vamos a hacer el diagnóstico de. Como ven acá, una biopsia de la arteria temporal positiva te hace el diagnóstico, negativa no te la excluye. Tienes que seguir buscando. Si todo sale negativo, piensas en otra cosa. Diferencias entre arteritis y células gigantes y tecayazo. Solo recuerden una similitud. En ambas hay una arteritis granulomatosa. Hay granulomas en la biopsia. Eso es lo común entre ellas. Muy bien. Diferencias son las edades. En arteritis de células gigantes, más frecuente en mayores, en promedio en 72 años. En la de Takayasu, recuerden, una mujer asiática joven hace más frecuente arteritis de Takayasu. Más en un paciente puede ser varón, adulto mayor, anciano, puede ser más una arteritis de células gigantes o una arteritis de temporal. Y bueno, las demás clasificaciones, el resto de diferencias que pueden ver ahí. Pero creo que con esas dos cosas saltantes se pueden acordar cuál es cuál. Entonces, dentro de la vasculitis de medianos vasos teníamos dos: poliarteritis nodosa, que ya habíamos visto, y la enfermedad de Kawasaki. Dentro de la poliarteritis nodosa, pacientes entre los 40 y 60 años principalmente, y en este caso predomina más en hombres que en mujeres. Si bien es cierto, la poliarteritis nodosa, como la mayoría de estas vasculitis son idiopáticas, algunas van muy relacionadas a hepatitis. Dentro de estas, dentro del rango o dentro del rubro de todas las hepatitis, la hepatitis C y la hepatitis B va más relacionada a poliarteritis nodosa. Tiene manifestaciones clínicas múltiples como son baja de peso, artralgias, afectación cutánea con la presencia de púrpuras, afección renal, la más común, y cardiovascular. Mononeuropatía múltiple también puede estar presente acá. En ninguna de estas características está el compromiso respiratorio. El diagnóstico, al ser una vasculitis, al ser una lesión de vaso mediano, puede ser detectado mediante angiografía contrastada. Es el estudio de elección, la angiografía, con una sensibilidad del 89% y especificidad del 90%. ¿Qué vamos a ver en la angiografía? Vamos a ver, creo que lo tengo por acá. No lo tengo por acá. Vamos a ver lesiones aneurismáticas de pequeños vasos, ectasias, lesiones focales oclusivas. Esas son algunas de las patologías que podemos ver ahí. O sea, dilatación de los vasos sanguíneos, lesiones aneurismáticas pueden estar presentes en este tipo de pacientes. Tomografía y resonancia magnética son las opciones menos invasivas para llegar al diagnóstico de estos pacientes. Y bueno, si es posible, una biopsia también podría ser histología con necrosis fibrinoide. La afectación en este tipo de pacientes, por ejemplo, a nivel renal, vamos a ver un compromiso de la arteria renal, vamos a ver aneurisma, infartos renales o la presencia de una injuria renal aguda. A nivel de piel, lo que vamos a ver son púrpuras palpables, nódulos subcutáneos, y acá, como pueden ver, el famoso lívido reticularis, que ya vimos que puede estar presente en pacientes con compromiso vascular de vasos medianos. A nivel gastrointestinal, la mala irrigación del mesenterio me va a generar isquemia mesentérica a nivel gastrointestinal, generando infartos. Puede llegar a generar infarto a nivel del mesenterio. A nivel neurológico, la mononeuritis múltiple, recuerden, son vasos medianos. Estos no me van a dar mucha afectación a nivel del sistema nervioso central, pero sí a nivel del sistema nervioso periférico. Entonces, dentro de la clasificación, los vasos medianos me dan compromiso del sistema nervioso periférico, como es la mononeuritis múltiple. Muy bien, gastrointestinal, neurológico, renal ya está, y piel.
Clasificación o cómo podemos hacer el diagnóstico de la poliarteritis nodosa, lo mismo, que cumplan criterios para este tipo de enfermedad, como son pérdida de peso mayor de 4 kilos, no relacionada, no filiada a dieta o sin querer, o que sean sin querer, la presencia de lívidos reticulares también, mialgias, la mononeuropatía o polineuropatía múltiple, la presión diastólica mayor a 90, o sea, la mínima debe ser mayor a 90, alteraciones nitrogenadas de elevación de urea o creatinina a nivel en sangre, quiere decir que ya hay un compromiso renal, la presencia de un cuadro infeccioso como la hepatitis B o C, lo más frecuente es la hepatitis B, una arteriografía normal y una biopsia. Una biopsia que te hable de infiltrado de polimorfos, de células polimorfonucleares a nivel del vaso sanguíneo. Características que debe cumplir por lo menos para el diagnóstico. Kawasaki. Breve en Kawasaki es una afectación más frecuente en la población pediátrica. Algunas características clínicas de este tipo de pacientes, famoso crash burn, conjuntivitis, rash, adenopatía, la lengua aframbuesada, fiebre mayor a de 5 días y ese eritema o cambios a nivel que se da de palmas y plantas. Kawasaki. No lo vemos mucho, nosotros no lo vemos mucho en piso porque es más enfermedad, es una enfermedad, una vasculitis que se da en edad pediátrica. Eso lo van a ver en pediatría. Entonces, dentro de los vasculitis de vaso pequeño, teníamos a las asociadas a ANCA, que son las ANCA-P y ANCA-C, y las no asociadas a ANCA, que son las famosas vasculitis por inmunocomplejos. Dentro de las asociadas a ANCA teníamos la poliangiitis granulomatosa, la poliangiitis granulomatosa eosinofílica y la poliangiitis microscópica. Y las de no ANCA, que son las que tenemos acá. Algunas características clínicas de estos pacientes, la poliangiitis granulomatosa o llamada anteriormente Wegener era asociada a ANCA-C. Acuérdense, de entre todas las vasculitis de vasos pequeños asociados a ANCA, Wegener es el único que se asocia a ANCA-C o la poliangiitis granulomatosa. Va más asociado a ANCA-C. ¿Qué más? Va más asociado a portadores nasales de Staphylococcus aureus. Otra característica, es un ANCA-C asociado a Staphylococcus aureus. Compromiso del tracto respiratorio superior es el síntoma inicial. Compromiso del tracto respiratorio superior en este tipo de pacientes es lo más característico. ¿Por qué? Porque dentro de la poliangiitis granulomatosa tenemos la famosa ONG, el compromiso de oído, nariz y garganta. El compromiso de oído, nariz y garganta, poliangiitis. Dentro del compromiso de oído tenemos la otitis media, dentro de lo que es la nariz, la deformidad de la nariz, y dentro de lo que es garganta tenemos lesiones necrotizantes nasofaringeas. Poliangiitis granulomatosa, ONG, oído, nariz y garganta. ¿Sí? Es muy raro que comprometa tracto respiratorio inferior. Lo más frecuente en granulomatosis con poliangiitis granulomatosa es el tracto respiratorio superior. Es lo más frecuente. ¿Ya? Asociados a ANCA, asociados a portadores nasales de Staphylococcus aureus, y otra de las características es el traumatismo, la deformidad del tabique nasal. Es una de las vasculitis que te genera una destrucción del tabique nasal. Formación de úlceras, sinusitis y epístasis, sangrados nasales. Y acá vemos cómo el tabique nasal de este paciente ha sido destruido. Debido a esta poliangiitis granulomatosa te causa destrucción del tabique nasal, causa daño, alteraciones, deformidad de la nariz. ¿Sí? Va más relacionado a ANCA-C. Y recuerden, si era ANCA-C, era ANCA que ataca al citoplasma. Y si ataca el citoplasma de los neutrófilos, va más relacionado a la proteína TR3. Listo. Ya está. Poliangiitis granulomatosa. Check. Unas características clínicas para hallar unas características clínicas debe tener 2 o más criterios. Dentro de ellos debe tener un sedimento urinario alterado, cilindros eritrocitarios o más de 5 eritrocitos por campo, hematuria. En este tipo de pacientes debe haber hematuria, recuerden, porque va a compromiso renal.
Alteraciones anómalas en la radiografía de tórax, puede haber nódulos, cavidades infiltrados, lo cual no es muy frecuente, pero pueden estar presentes. Lo más frecuente son úlceras orales, secreción nasal, alteración más del tracto respiratorio superior. Es más frecuente el daño del tracto respiratorio superior. Es más frecuente, no quiere decir que abajo no lo comprometa, pero es más frecuente el tracto respiratorio superior. Y la biopsia, al momento de tomar la biopsia, una inflamación granulomatosa a nivel de los vasos sanguíneos. 2 o más criterios hacen el diagnóstico, sensibilidad del 88% y especificidad del 92%. La biopsia tiende a ser definitiva en este tipo de pacientes cuando salen positivas. Muy bien, ahora tenemos la granulomatosis eosinofílica por poliangeitis, o la conocida anteriormente como Sjögren-Strauss. Afecta principalmente a la cuarta y quinta década de la vida, y si Wegener o la poliangeitis granulomatosa era asociada a ANCA-C, esta de acá es asociada a ANCA-P. ANCA-P, granulomas eosinofilia. Y como su propio nombre lo dice, es poliangeitis granulomatosa eosinofílica. Entonces lo que va a estar presente en este tipo de vasculitis va a ser la presencia de eosinófilos. Fácil, por eso se le cambió el nombre, para que sea más sencillo. Y si está relacionado a la presencia de eosinófilos, los eosinófilos van más relacionados a procesos alérgicos. Entonces, pacientes con atopia o asma son los más frecuentes. Entonces, dentro de estas vasculitis, ¿cuál va asociada a asma? La poliangeitis granulomatosa eosinofílica. ¿Cuál va más asociada a cuadros atópicos? La poliangeitis granulomatosa eosinofílica. Llamada antes Sjögren-Strauss. Fácil. Afectación cutánea tiende a ser la más común y puede haber afectación del pulmón y del sistema nervioso periférico. Muy bien. Entonces, características de este tipo de pacientes, 4 o más, a diferencia del otro acá, 4 o más me hacen el criterio, es pacientes que tengan o hayan sufrido o tengan un antecedente de asma. En este tipo de vasculitis granulomatosa eosinofílica, los pacientes que lo presentan tienen el antecedente de haber tenido varios años asma. Entonces, pacientes con asma, pacientes que tengan eosinofilia mayor al 10%, o pacientes que tengan mononeuropatía o polineuropatía, infiltrados pulmonares variables en la radiografía de tórax, alteraciones en los senos paranasales, y una muestra de biopsia que contenga un vaso sanguíneo con eosinófilos extravasculares. Cuando te hablan de alteraciones nasales, no te hablan de la destrucción del cartílago. Eso solamente lo hace la poliangeitis granulomatosa. En este tipo de pacientes, cuando te hablan alteraciones de los senos paranasales, pueden hablarte de la presencia de pólipos nasales. También este tipo de pacientes cursan con otitis media serosa, ¿ya? La eosinofilia es importante y va muy relacionado a ANCA-P. Ahora, dato importante que no le dije acá, es que los pacientes con poliangeitis granulomatosa tienen aproximadamente un 90% de probabilidad de que salga ANCA-C positivo. ANCA-C positivo. A diferencia de la poliangeitis granulomatosa eosinofílica, que va más relacionado a ANCA-C, pero a veces no es tan frecuente que salga positivo este ANCA-C, más o menos entre un 40 a un 50%. Te salen positivos, pero es 40. Si sale positivo es ANCA-P. Poliangeitis eosinofílica granulomatosa es ANCA-P positivo. Muy bien. Luego nos sigue la poliangeitis microscópica. Es muy similar a la poliangeitis granulomatosa. La gran diferencia es, si ya saben que una es poliangeitis granulomatosa y la otra es poliangeitis granulomatosa eosinofílica, porque tiene eosinófilos, y esta se llama poliangeitis microscópica, es porque la diferencia en relación a las anteriores es que esta no tiene granulomos, no hay lesiones granulomatosas. Y va más relacionada a ANCA-P. Ya tienen 2 vasculitis relacionadas a ANCA-P y una vasculitis solamente va relacionada a ANCA-C. No pueden fallar, solamente tienen que aprenderse cuál es cuál. Va asociada a enfermedad renal, riñón, pulmón. En el caso de riñón, la glomerulonefritis rápidamente progresiva está presente aquí, y en caso de pulmón, las hemorragias alveolares. La poliangeitis microscópica es una de las vasculitis que compromete al 100% la afectación renal.
afectación cutánea con púrpura palpable y afectaciones gastrointestinales también pueden estar presentes. Poco compromiso nervioso, casi no tienen compromiso nervioso. A veces se confunden entre PAN y PAN. Sí, suena raro. Pero bueno, entonces, entre la poliangiitis microscópica y la poliarteritis nodosa, las grandes diferencias están acá. El compromiso de los vasos sanguíneos, pues uno compromete a vasos pequeños y el otro compromete a vasos medianos. Un momento, por favor. Vale. Listo, chicos, lo siento, perdón. Ya está. Entonces, diferencias entre nodosa y microscópica es eso. La microscópica no es granulomatosa, afecta el riñón con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, hemorragia, o sea, compromete el riñón al 100%, compromiso respiratorio alveolar, y ustedes recuerden, esto es pulmón, y las vasculitis de vaso mediano no tienen compromiso pulmonar, característica importante, ¿ya? Y nodosa tiene una afectación o tiene relación o guarda relación con hepatitis B. Y esta de acá, al ser una vasculitis de vaso pequeño ANCA positivo, la microscópica es un ANCA P. ANCA P. Muy bien. Diferencias en poliarteritis nodosa y poliangiitis microscópica. No está tan difícil, ¿no? Fácil. Muy bien, entonces ahí terminamos con las vasculitis asociadas a ANCA. Vasculitis de pequeños vasos asociados a ANCA. Ya saben que hay 3, ya saben las características de cada uno, solamente es repasar para el examen. Luego tenemos las vasculitis asociadas a inmunocomplejos, hepatitis C, asociadas a inmunocomplejos. Dentro de ellas tenemos una gama de vasculitis y una de ellas es la crioglobulinemia. Acuérdense, inmunocomplejos, todo lo que tenga que ver con inmunoglobulinas, crioglobulinemia, crioglobulinemia, asociado a infecciones por hepatitis C, suele ser leucocitoclástica, sin afección sistémica, y si la hay, el compromiso es más renal o del sistema nervioso periférico. Al ser relacionado a inmunocomplejos, hay que ver qué tipo de inmunoglobulinas son las que se encuentran comprometidas. En crioglobulинemias pueden estar presentes la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G. Esto hace que tenga 3 tipos de vasculitis crioglobulinémica, como son las de tipo 1, 2 y 3, siendo la de tipo 2 compromete a 2 anticuerpos, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Listo. ¿Qué otras enfermedades, aparte de la hepatitis C, me puede dar vasculitis por crioglobulinemia? Las enfermedades reumatológicas como LES, artritis reumatoide, Sjögren, otro tipo de infecciones como VIH, virus de hepatitis B, hepatopatías o síndromes linfoproliferativos pueden darme este tipo de afección. Las vasculitis mediadas por inmunoglobulina A o con púrpura de Heno-Schönlein, a su grado de aparición son en pacientes jóvenes de 4 a 11 años, principalmente vasculitis pediátrica, muy parecida a la de Kawasaki, solo que Kawasaki parece también en bebés. Suele ser una púrpura palpable, arteritis y dolor abdominal. Abdomen agudo no quirúrgico es una de las características que también pueden estar presentes, y hemorragias masivas a nivel del tracto gastrointestinal también. Para el diagnóstico de este tipo de pacientes, púrpuras palpables deben estar, 2 o más de esto, edad menor de 20 años, angina intestinal, biopsia positiva con infiltrado vascular granulocítico, y suelen autolimitarse nada más. No tienden a ser sistémicas, suelen autolimitarse. Otro tipo de vasculitis tenemos la vasculitis urticarial,
donde se evidencian disminución del complemento, hipocomplementemia, leucitoclástica, suele ser idiopática este tipo de vasculitis. Las vasculitis que dañan la membrana basal del glomérulo, donde se ve afección del colágeno tipo 4, y es aquí donde se da el famoso síndrome pulmón-riñón, vasculitis que compromete el pulmón y el riñón, generando hemorragia alveolar, la parte del pulmón, hemorragia alveolar, y la parte del riñón, una glomerulonefritis rápidamente progresiva. De vaso variable tenemos la enfermedad de Behçet, que ya vimos, adolescentes, úlceras orales y genitales, uveitis, vasculitis, con afectación gastrointestinal, como pueden ser infartos mesentéricos o angina mesentéricas. Pueden haber trombosis en este tipo de pacientes. Y el famoso síndrome de patergia, ¿no? Lesiones o compromiso, contusiones a nivel de la piel, donde generan vesículas inmediatamente, flictemas. La vasculitis o enfermedad de Cogan, disfunción vestibular y queratitis intersticial, características de esta enfermedad. Algunas vasculitis que tienen lesión órgano específico, tenemos la vasculitis que comprometen el sistema nervioso central, generando cefaleas crónicas, ACVs a repetición, son aquellas vasculitis que solo te dañan el sistema nervioso central, y las que dañan a nivel renal solamente suelen ser asociadas a ANCA. Por eso en las divisiones de ANCA vimos 3 que ya hemos hablado, y había una donde decía vasculitis ANCA positivo asociado solo a compromiso de riñón. Esas son las vasculitis órgano específicas. Las afectaciones cutáneas, bueno, lesiones leucocitoclásticas, afectación de la dermis, ausencia de irrupción dermoepidérmica, linfocitos y polvillo nuclear a nivel de la biopsia. Las vasculitis ANCA suelen empezar como infecciones o como lesiones leucocitoclásticas y luego tienden a progresar a las vasculitis que ya conocemos, la de Sjöstraup, la de Wegener y la poliangiitis microscópica. Las infecciones por inmunocomplejos, que ya vimos, la de Henoch-Schönlein y las crioglobulинemias, te pueden dar estas características en piel. Lesiones leucocitoclásticas en ambas, sobre todo la de Henoch-Schönlein en niños asociados a lesiones purpúricas en miembros inferiores. Recuerden que esta es la inmunoglobulina A. Y en las crioglobulinémicas pueden llegar a generar ulceraciones cutáneas, pueden llegar a generarlas. Muy bien, entonces, ¿cómo haces el abordaje? Si tú piensas que tus lesiones están en vasos grandes, medianos o pequeños, cuando son en vasos grandes o medianos, vimos que lo que más nos sirve son las imágenes. Ecografía, angioresonancia, son las más útiles en este tipo de patologías. Y en los de vaso mediano, que van más relacionados a virus de hepatitis B y también a hepatitis C, pues entonces dosar o estudio de hepatitis, ¿no? Si creo que son de vasos pequeños, pues tengo que hacer mi estudio de ANCA para ver si es ANCA P, ANCA C, estudio de crioglobulinas, ANA para pensar en algún tipo de otra enfermedad reumatológica, lesa, la cabeza, dosaje de complemento, también el estudio viral y hemograma, y también los reactantes inflamatorios. Lo mismo, más o menos lo mismo que hemos visto hace un momento. ¿Es por inmunocomplejo? No lo es, entonces me he hecho a buscarlos relacionados a ANCA. Pienso que es por inmunocomplejo, sí lo es, entonces comienzo a buscar otro tipo de marcadores, crioglobulinas, inmunoglobulina, anticuerpos contra la membrana basal del glomérulo. Entonces comienzo a buscar este tipo de patologías, si es por inmunocomplejos. Si no lo es, entonces me aboco a buscar los de ANCA. Si pienso que son de vasos grandes, pues la angiografía para vasos grandes y vasos medianos me va a ser de mayor utilidad. Y al final, la gran mayoría, salvo la gran mayoría me va a ayudar la biopsia. Miren que Takayasu, al comprometer aorta, pues es muy raro que alguien biopsie aorta. Lo que más nos ayuda en Takayasu es la angiografía. Muy bien, la biopsia de piel no suele ser específica, suele ser inmunofluorescencia, y la biopsia renal tiende a ser más específica para aquellos pacientes con vasculitis de vasos pequeños y debe estudiar el perfil ANCA. El tratamiento en este tipo de pacientes, hay un tratamiento de inducción al momento de iniciar, una vez diagnosticado al paciente, hay un tratamiento de inducción, hay un tratamiento de mantenimiento, hay un tratamiento de monitorización. Todos ellos en la cabeza iniciarán con tratamiento corticoide, a dosis alta primero y luego con algún otro inmunosupresor. ¿Como cuáles? Ya lo vamos, ahora los
creo que tengo un cuadro, ya, acá está, listo. Entonces, siempre el tratamiento de inducción y remisión, que es la primera fase del tratamiento, va a ser siempre dependiendo del compromiso del paciente, su estado hemodinámico, qué tan agresivos debemos ser. Los corticoides que se usan en la cabeza son como la metilprednisolona a dosis altas de 500 a 1000 miligramos, o sea, de 500 miligramos a 1 gramo, dosis inmunosupresora, y luego a dosis de mantenimiento de 1 miligramo por kilo de peso, e ir reduciendo el 10% cada semana. Puedes agregarle ciclofosfamida y también puedes agregar, se le puede agregar el tratamiento metrotexate, con evidencia más que todo en la poliarteritis nodosa y vasculitis de grandes vasos. El manejo específico de acuerdo a la patología, acá la tienes dividida por grandes vasos, como la arteritis de célula gigante o Takayasu, prednisolona, tocilizumab si no responde, aspirina si requiere, acá también prednisolona, pulsar si es necesario, si hay mucho compromiso, y manejo quirúrgico si es que requiere en el caso de Takayasu. Recuerden porque esto compromete la aorta. Prednisolona, satropina para el manejo o metrotexate. La poliarteritis nodosa, prednisolona como tratamiento, prednisolona, ciclofosfamida también, y Kawasaki también, el uso de inmunoglobulinas, aspirina también. Y la prednisolona en caso de resistencia al primer esquema de aspirina con inmunoglobulinas. Las de vaso pequeño, como la PAM o la poliangiitis granulomatosa eosinofílica, casi todos tienen a la cabeza el tratamiento con corticoides. Y se le puede agregar algún otro tipo de inmunosupresor, como metrotexate, ciclofosfamida, y para mantenimiento intentar dar dosis muy bajas de corticoides y si es posible ir quitándose, retirándose y mantenerlo con metrotexate, azatropina o rituximab o algún otro inmunomodulador. Las vasculitis de monoglobulina A, AINES puede ser el tratamiento al inicio, prednisolona de 1 miligramo por kilo de peso. Las crioglobulinemias, manejo etiológico de cuál es la causa, determinar la causa. La gran mayoría de vasculitis crioglobulinémicas son por causas secundarias. Entonces, si tú determinas la causa, tratas la causa y aparte de eso tratas el compromiso vascular y con eso el paciente debería remitir. Goodbuster y Beset también con uso de corticoides, más acetropina, que es el esquema principal de ese tipo de pacientes, y el Goodbuster plasmaféresis y pulso de corticoides. Y bueno, es el esquema de más o menos de manejo. Listo, chicos. Eso sería todo. Eso sería todo el manejo de vasculitis. Espero que se haya entendido. Con el tema de la división y características, creo que con eso puede quedar un poco más claro. De acá para adelante, solamente estudien. Si tienen alguna duda, ya saben, consulten. Y bueno, éxitos en su examen. Cuídense un montón y nos vemos en el examen. Disfruten su domingo. Hasta luego. Doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hola, doctor, gracias.